en el capítulo 16, versículo 6 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, capítulo 16, versículo 6 en adelante. Y le damos gracias al Señor, mi hermano, porque Dios siempre, siempre está. A veces uno, de acuerdo a la situación que le toca pasar, en el momento no lo ve a Dios. Pero Dios está, mi hermano, Dios está. ¿Sí? Le pasó a Job cuando él tuvo que pasar esa situación tan difícil, ¿no? Y sin embargo, Dios estaba. Dice así, y a través la visión del varón macedonio. Dice, en el costadito dice, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Recordemos de que el apóstol Pablo era enviado a predicar el evangelio, a sembrarle la semilla de la palabra de Dios en distintos lugares. Este es el segundo viaje que él hace. Y dice así, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, ¿ves? Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. ¿Ve? Era una persona que él tiene en visión, que se le aparece y que le dice, Pablo, ven y ayúdanos. No fue una persona en la vida real que se le apareció. El apóstol Pablo no tenía conocimiento de una persona de la vida real, sino de que a través de una visión, él ve una visión de una persona que le dice, Pablo, ven y ayúdanos. Dando a conocer, ¿sí? Es que Dios conoce todas las cosas, mi hermano, como hablábamos, ¿sí? Nosotros no podemos saber en este barrio, no podemos saber en el lugar donde nos rodeamos, qué es lo que está pasando la persona, qué es lo que está necesitando la persona, ¿sí? Si no la vemos, menos todavía. Pero como Dios conoce todas las cosas, muestra de que el apóstol Pablo estaba buscando una dirección y la encontró a través de esta visión. Porque él anteriormente, veo que dice, él había querido ir a otro lugar y el Espíritu no se lo había permitido. Él había tenido intención de ir a otro lugar, pero el Espíritu no se lo había permitido. Porque Dios es el que guiaba la vida de Pablo, ¿sí? Y él tiene que aparecérsele de esta manera para encaminar a Pablo conforme al propósito que tenía o a dónde tenía que ir. Y lo hace de esta manera. Por eso, mi querido hermano, cuando uno está en la obra de Dios, esto es así, mi hermano, cuando uno está en la obra de Dios y cuando uno quiere servir a Dios y cuando uno está en la vida de la fe, en el camino de la fe, Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. A veces nosotros vamos a querer una cosa o vamos a querer hacer otra, pero ¿por qué? Porque nosotros somos humanos y tenemos ideas, tenemos pensamientos, pero Dios es el que encamina nuestras vidas y es el que va acomodando las cosas, permitiendo las cosas. Bueno, continuamos, mi hermano. Acá el Evangelio tenía que ser predicado, sembrada la semilla de la palabra de Dios, ¿sí? Como hablábamos, nosotros, así como el apóstol Pablo no sabía en dónde iba a caer la semilla de la palabra de Dios, sabía que él tenía que compartirla. Así también nos pasa a nosotros, mi hermano, a usted y a mí, a la iglesia en sí, en este lugar, en este barrio, compartir la palabra de Dios a los niños, compartir la palabra de Dios a quien se presente,
el que Dios permita y no sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Y dice que pasó eso. Dice después: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la ciudad, de la puerta, junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. ¿Ve? Van a un lugar determinado a la orilla del río y se ponen a compartirle la palabra a las personas, en este caso eran mujeres que se encontraban en ese lugar, ¿sí? No las conocía Pablo, no sabían quiénes eran, sino de que, bueno, como él siempre estaba presto a compartir la palabra, es como cuando uno hace una obra en un lugar, uno lo que hace es emprende el camino de poder sembrar la palabra. Una congregación plantada en un lugar, en un barrio, ¿sí? El propósito principal es tratar de a las personas compartirle la palabra, que las personas puedan nutrirse de la palabra, que puedan recibir la palabra del Evangelio, ¿sí? Que las personas puedan venir, ¿para qué? Para que puedan escuchar, para que puedan entender, para que puedan comprender, ¿sí? Al margen que después se va armando la comunidad, ¿sí? Y hay distintas actividades y demás. Pero el principal propósito en un barrio, en un lugar, es que la palabra de Dios pueda hacer luz a las personas que viven en oscuridad. Es así, mi hermano. Es que la palabra de Dios pueda hacer luz a las personas que viven en oscuridad. Pueden ser de distintas maneras, a través de un trabajo como empezó el apóstol Pablo, hablándole a mujeres. Puede ser hablándole a los niños, puede ser hablándole a una familia, y lo vamos a ver en la Biblia, mi querido hermano. Puede ser hablándole a una persona, pero el propósito es ese. El propósito principal es ese, es que una iglesia plantada en un barrio pueda transmitirle la palabra de Dios a través de alternativas, siempre con el enfoque de sembrarle la palabra de Dios, ¿sí? Y dice así: estas mujeres estaban sentadas ahí y el apóstol Pablo les habló. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren, ¿ve? Es Dios el que provoca que el corazón de la persona se abra para estar pendiente, atento a lo que el apóstol Pablo le decía. Yo cuando veo esto, mi hermano, veo, ¿no?, como un reflejo de lo que está pasando, ¿sí? Uno a veces humanamente lo ve y dice, bueno, los niños, ¿no? Pero ya que un grupo de niños, de chicos, ¿sí?, que tienen la posibilidad de poder ir a cualquier lugar y de hacer cualquier cosa, ¿sí?, que ellos puedan venir aquí a la iglesia, es porque Dios permite, ¿no?, que se haga así. Porque podrían ir a cualquier lugar. Había un evento grande acá, mi hermano, y donde estaban la gente de la política repartiendo juguetes, haciendo cosas, me parece, con grupos de música, y se llenó de gente. Pero sin embargo los niños que vienen acá, que son de ahí algunos, de acá, todos de acá, ¿sí?, pudiendo ir, Dios permite que vengan acá, ¿sí? Es porque Dios permite, mi hermano, Dios lo permite. Acá dice que Él provoca el querer como el hacer, ¿no?, por su buena voluntad. Y algunos dice así, que era de Tiatira. Entonces el 15, y cuando fue bautizada porque esta mujer creyó, ¿ve? Aquí empieza, mi hermano, a mostrar el Señor la obra que Él tenía preparada para el apóstol Pablo. El segundo viaje misionero comienza así, sembrándole el evangelio a unas mujeres que estaban al costado de un río. Y una es la que abrió su corazón. ¿Qué pasó con las otras? Y no lo sabemos.
a lo mejor no, se levantaron y se fueron. Pero dice que Dios abrió el corazón de Lidia, ¿sí? ¿Para qué? Para que escuchara con atención lo que el apóstol Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, ¿ve? Su familia nos rogó diciendo: si habéis entrado en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿ve? Ahí está, comienzo de la obra, Lidia con su familia. Y el apóstol Pablo continúa. Como cualquiera de nosotros, nos vamos a nuestra casa, descansamos, nos desarrollamos nuestras actividades y comienza un nuevo día. Y a ver qué es lo que presenta el Señor para ese nuevo día. A ver lo que presenta Dios para ese nuevo día. Y dice el apóstol Pablo acá, dice, siguiendo, dice, aconteció el 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, esta chica o esta muchacha, como dice la Biblia, adivinaba, ya sea la suerte, ya sea no sé qué cosa, adivinaba, pero trabajaba para alguien, ¿ve? Esta persona trabajaba para alguien, para personas, y le daba ganancia adivinando cosas, ¿sí? Y dice que esta, el 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Aparentemente no tenía nada malo esto. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Otra situación distinta. Primero se sentó y compartió la palabra con unas mujeres que estaban ahí. Ahora se presenta una situación diferente. Iban de camino de la oración y cada vez que iban salía una muchacha ahí atrás a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Y esta muchacha adivinaba. Y esta muchacha gritaba y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, que esto, que el otro. Aparentemente no tenía nada de malo. Pero dice que desagradó al apóstol Pablo esto. Le desagradó. Y dice que se volvió, y como dice aquí la Escritura, ¿no? Reprendió el espíritu de adivinación y la muchacha quedó libre. Pero miren lo que pasa ahora, ¿sí? La muchacha quedó: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Ve? Nos muestran distintas situaciones. Nos muestran una situación en donde uno comparte la palabra y la persona escucha y Dios abre el corazón de la persona y la persona se convierte. Y a veces también se presenta de otra manera, en la cual el apóstol Pablo, como él tenía discernimiento, sabía que no podía compartirle la palabra a esta persona. Lo que tenía que llevar adelante era otra cosa. Y era un acto de reprensión en el nombre de Jesucristo para que el espíritu que tenía tomada a esta persona la deje. Que eso nos muestra a nosotros también. Por eso a mí me gusta tomar todos los ejemplos, porque los ejemplos que nosotros vemos en la Biblia, después tenemos que aplicarlos a la vida real. Y esto nos muestra, mi hermano, que muchas veces no va a ser solamente compartirle la palabra a una persona. Muchas veces tenemos que, inclusive en nuestras oraciones, reprender espíritus que pueda haber en una persona. ¿Ve? A veces sucede que una familia está atada por un espíritu inmundo y a lo mejor la persona no va a ir a la casa y en el nombre de Jesús no, pero en las oraciones sí puede. Señor, si hay un espíritu malo, en el nombre de Jesús, Señor, sacalo. Si hay un espíritu de tal cosa, Señor, libera a esa familia. Ahora bien, ¿Dios puede hacer la obra? Por supuesto que puede hacer la obra, porque la Biblia muestra ejemplos donde Jesús oró por personas que no estaban con él, reprendiendo, como esa mujer que había ido,
que su hija estaba endemoniada y nadie podía hacer nada. ¿Y dónde estaba la hija? Estaba en la casa. Y ella fue a buscar a Jesús. Y cuando estuvo ahí con Jesús, Jesús obró y la niña que estaba en la casa quedó liberada. ¿Ve? Que a veces a la distancia Dios también puede hacer la obra de liberación en una persona. Por eso es de que nos vamos a encontrar con estas situaciones también. Una familia no puede estar atada por demonios. Entonces uno lo que tiene que hacer es, en el nombre de Jesucristo, que Él tome el control. Y como dijo, en el nombre de Jesús, que todo espíritu inmundo, ¿no? Dios libere esa familia. Que Dios libere esa familia, porque a veces puede pasar de esa manera, mi hermano. Dice así, el 18, y esto lo hacía mucho, bueno, el 19, pero viendo sus amos, y acá vamos a ver algo, mi hermano, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, es como que fue, y lo que sucedió, ¿qué es lo que provocó? Pérdida en los amos. En las personas que la usaban a ella para ganar plata, claro, se quedaron sin la fuente de ingreso. Se quedaron sin la fuente de ingreso, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Dice así, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, ¿ve lo que sucedió acá? Estos espíritus que estaban en la vida de esta muchacha eran dominados por otros espíritus, que son las que a ella seguramente la mandaban, usándolo a esos hombres que sacaban ganancia de esta mujer. ¿Cómo lo veo yo? Y lo veo ¿por qué? Porque automáticamente, cuando sucede esto, estos espíritus inmundos o estas personas se levantaron contra el apóstol Pablo y empezaron a mentir, a crear situaciones para encarcelarlos y hacerles mal. ¿Ve? Y hacerle mal. ¿Por qué? Claro, habían perdido. Cuando uno ve, recordemos esto. Por eso, mi hermano, siempre es bueno que nosotros oremos, nos cubramos en oración, ¿no? Porque la Biblia dice bien claro, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Y si bien, como hablábamos, ¿sí?, la obra de Dios y la protección de Dios siempre está y va a estar, porque Dios guarda a sus hijos y Dios cuida a sus hijos, ¿sí?, como cuidaba el apóstol Pablo, no iba a quitar de que la actividad demoníaca ande dando vuelta. Porque la actividad demoníaca siempre está dando vuelta, tratando de hacer algo. Dios es el que pone el freno, pero la actividad demoníaca siempre va a estar tratando de alguna u otra manera crearle un problema o algo a los hijos de Dios. Pero lo bueno es de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y el Señor le dijo al apóstol Pablo, yo te voy a guardar y nadie te podrá hacer mal. Pero bueno, cuando nosotros vemos el tema de hacer mal, a veces pensamos de que solamente es, por ejemplo, no sé, que no nos tiene que ocurrir nada. Y no solamente es eso, que el Señor guarda nuestras vidas. El Señor le dijo al apóstol Pablo que iba a guardar la vida del apóstol Pablo, que lo iba a guardar a él, a la persona del apóstol Pablo, ¿sí? Pero de que algunas cosas iban a suceder, ¿sí? Y vemos acá, empezaron a influenciar el versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos son hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito ni hacer porque somos nosotros romanos. El 22, y se agolpó el pueblo contra ellos
Y los magistrados, rogándoles, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Pero ¿vieron? Miren, acá la Biblia muestra de que algo tuvieron algo tuvieron que padecer. Pero el apóstol Pablo había recibido del Señor que su vida iba a guardar. Su vida iba a guardar. Entonces, ¿por qué estamos viendo acá que se permitió que lo azotaran? Porque iba a guardar su vida de la muerte. Nadie iba a poder matarlo al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo ya tenía algo determinado por Dios. Y Dios lo iba a guardar. Así como cada uno de nosotros, mi querido hermano, también. Dios nos guarda, porque Dios tiene ya determinadas las cosas para nuestra vida. Lo mismo, mi hermano, lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien el Señor permite algunas cosas, pero cuando nosotros vemos el círculo grande, vemos que verdaderamente nos guarda de tal y cual cosa. ¿Sí? Que sí, pasó esto, pero Él nos guarda de que nos hagan mal. Él nos guarda, mi hermano, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Dios y está en las manos de Dios. Miren, vamos a continuar. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, porque Dios siempre está, mi hermano. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar el carcelero, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren qué interesante esto, mi hermano, porque acá lo que vemos es otra situación distinta. La primera, sentado cómodamente, hablándole a personas, tomando un mate, no toman, pero bueno, sentado cómodamente, compartiendo a otras mujeres que estaban ahí, bárbaro. La segunda situación, nosotros vemos en la cual nos encontramos con que tienen que llevar a cabo otra actitud, tienen que tener otra actitud. Y Dios obra. Y acá vemos otra situación, que a pesar de que estaban encarcelados, golpeados, en aflicciones, en cosas difíciles para su vida, ellos seguían teniendo, ¿sí?, fe en Dios. Y lo demostraban a través de seguir cantando, alabando, bendiciendo a Dios. A pesar de que los golpearon, los azotaron, los metieron en la cárcel, estaban presos, dice que ellos cantaban himnos al Señor y Dios se glorificó en ese momento. Y esa situación, ¿sí?, provoca la otra situación del carcelero, que a través de lo que sucede dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La persona en medio de la aflicción, el apóstol Pablo, ¿no?, y Silas, en medio de los golpes, en medio de lo que estaban viviendo, seguían firmes a Dios, seguían firmes con Dios, ¿sí? Seguían firmes a Dios, seguían firmes con Dios, seguían haciendo
lo que el Señor les mandó y los llamó para hacer. Ellos siguieron compartiendo el mensaje, alabando a Dios, a pesar de todo, mi querido hermano. Y este testimonio sirvió para que Dios se glorificara en la vida de ellos y por ende en la vida de esta familia del carcelero. Ve, mi hermano, son situaciones que a nosotros nos pasan, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros también muchas veces vamos a sufrir aflicciones, situaciones, pero tenemos que continuar. A pesar de que uno muchas veces se viene abajo o se quiere venir abajo, pero hay que continuar, porque hay un propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas y nosotros tenemos que continuar en lo que Dios nos llamó, en seguir en su camino, en seguir creyendo en Él, en seguir buscándolo a Él, a pesar de las cosas. Y dice que esta familia, ¿sí? Dice que el 31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó y con él todos los de su casa. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, la primera hermana, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y acá termina esta parte de la obra del apóstol Pablo y después continúa una obra, y cuando vemos el título, El alboroto en Tesalónica, y bueno, y vemos de que así fueron los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero, como les decía, mi querido hermano, uno tiene que continuar, porque el Señor dijo, yo te guardaré, te voy a guardar tu vida. Voy a guardar tu vida, ¿por qué? Porque Dios tiene sus planes, ¿sí? Dios tiene sus planes. Y yo le doy gracias al Señor, mi hermano, ¿sí? ¿Por qué?